Muy bien, amigos, volvemos al aire. Comentario de la semana. Y bueno, arrancó la semana con un Sergio Massa exultante, ¿no? Con una asunción de un ministro, algo absolutamente atípico, rarísimo. Lo habíamos marcado en los comentarios también, ¿no? Uno se preguntaba, un ambiente de fiesta, pero ¿fiesta de qué? O sea, ¿por qué la fiesta? Si tenemos un país exhausto, con problemas irreversibles, con una inflación que nos desborda, con pobreza, con violencia, ¿de qué se festeja en esto? Bueno, era absolutamente llamativo. Parecía que había asumido un nuevo presidente o que había asumido el gabinete completo de una nueva gestión presidencial. No un problema de crisis, de un recambio de ministro de Economía. Pero toda esta euforia fue a los pocos días apaciguándose, fue llegando a un marco de realidad, empezaron los primeros anuncios, empezaron los primeros problemas también, ¿no? Los primeros obstáculos, digamos, el recibimiento del mercado, porque acá hay algo que es más allá de las expresiones de la gente, del periodismo, de la política, la realidad la empieza a dar el mercado. ¿Cuál ha sido el recibimiento del mercado? Y creo que es perfectamente dividible en dos, ¿no? Porque si uno habla de las variables que normalmente vemos, decir, ¿qué pasa con el dólar? Como si esta fuera una variable significativa, y tenemos que decir que, bueno, fue un resultado favorable, está quieto, ha bajado un poquito, digamos, está como expectante a ver las primeras medidas, a ver qué es lo que pasa. Ahí está el dólar blue, ha bajado unos 4 o 5 pesos de lo que tenía cuando asumió Massa. Pasó lo mismo con los dólares financieros, tanto el MEP con el contado con liquidación. El riesgo país bajó un poquito, ¿producto de qué? Producto de que subieron las acciones de muchas de las empresas y producto de que los bonos argentinos recuperaron un poco de su valor. Si uno analiza estas variables, digamos que el mercado le ha dado un visto bueno a la asunción de Sergio Massa, tiene una pequeña carta de crédito. El problema es el Banco Central. El problema es que sigue el drenaje de dólares del Banco Central, que no ha parado en todo el mes de julio, y desde que Sergio Massa llegó tampoco paró ninguno de los días. En los 6 días que llevamos del mes de agosto, el Banco Central ha perdido 770 millones de dólares. Ayer ha perdido 85 millones de dólares. O sea, un promedio de 110 millones de dólares diarios a un Banco Central que tiene casi, le diría, las reservas negativas. Si uno va a las reservas netas y deja de contar el oro, inclusive en este tema, ya está en reservas negativas. Bueno, en este marco evidentemente es el gran problema. Sergio Massa había prometido 7.000 millones de dólares de capitalización de reservas en el corto plazo, que estaban originadas en algunos créditos que iba a sacar. Habló de fondos soberanos, no sé si se acuerda, va a haber una visita a Qatar, bueno, etcétera, etcétera, pero 5.000 millones de dólares eran casi inmediatos en los próximos 60 días, producto de las liquidaciones del campo, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Se esperaban un montón de decisiones respecto del campo. La realidad es que lo que se puso sobre la mesa de negociación parece ser que al chacarero, al hombre del campo, no lo terminó de seducir. La realidad es que todo lo que se había hablado de un dólar diferencial, bueno, esto no es así. No iba a ser fácil un dólar diferencial. Lo habíamos dicho en la jornada anterior, en el programa anterior. ¿Por qué? Porque uno imagina, ¿no? Las organizaciones sociales que hoy están pintadas para la guerra, de repente decir, claro, hay para sostener un dólar diferencial a la oligarquía del campo, como le dicen, pero no hay para pagar un salario básico universal. Daba la sensación de que esto iba a ser difícil, como que fue difícil. ¿Cuánto ha liquidado el campo en todo el mes de agosto? 780 millones de dólares. Es algo, una cifra menor a la que normalmente liquida, digamos, pero está en el marco de lo normal y razonable. No hubo ningún tipo de avalancha de liquidaciones que iba a lograr esto. ¿Cómo va a hacer Sergio Massa para lograr estas liquidaciones y esta reformulación de las reservas del Banco Central? Bueno, es una incógnita que está. Y después está el tema político. Como decía alguno, ¿no? Es la política estúpida. Claro, gran parte del problema argentino y es la política. Hoy hay un triunvirato hace mucho tiempo en la Argentina que se desconfían todo entre sí, donde hay una Cristina Fernández de Kirchner que termina, ¿no es cierto?, haciendo lo que le parece y haciendo hacer lo que a ella le parece, y donde cada vez el poder de un Alberto Fernández se ve esmerilado por donde sea. Hoy es prácticamente referencial, está trasladado, ¿no es cierto?, en un silencio y en un mutismo total, y ha perdido completamente todo tipo de protagonismo el presidente de la República. En el medio apareció Sergio Massa, pero no tiene un cheque en blanco Sergio Massa. Esto creo que ha quedado claro.
no le han dado ningún cheque en blanco, está lleno de vicisitudes en este tema. Empezó, a ver, la problemática de Gabriel Rubinstein, donde anuncian el día jueves que prácticamente era un hecho para el día viernes el nuevo ministro aparece en hora de la mañana, muchos lo dejaron como titulares hasta el sábado, estaban todos convencidos que Gabriel Rubinstein iba a asumir, pero termina, ¿no es cierto?, enredado en esta serie de tweets y de publicaciones en las redes sociales, en una actitud, le diría, casi adolescente de Rubinstein, ¿no? Una desprolijidad absoluta, porque un funcionario del nivel de Rubinstein, que es un economista muy reconocido, la verdad, este tipo de publicaciones me parece que es para otro tipo, para otra gente, digamos, ¿no? Uno no imagina en él este tipo de publicaciones peyorativas, de burla, que hoy se le terminan volviendo en contra y que hoy pone en seria duda que vaya a asumir o no. Da la sensación de que cada minuto que pasa se hace más difícil que asuma. El problema es que Sergio Massa ofreció ese cargo, que es casi un viceministro, si bien es cierto, el cargo no existe, pero es la función de un viceministro, y la realidad es que nadie lo aceptó. No sé si fue Cristina quien dijo no sé si... a mí me parece que es más los economistas que dijeron que no, de Redrado, Peirano, o sea, hubo muchos, Labaña, muchos que dijeron que no, ¿sí? Labaña padre y Labaña hijo. La realidad es que es un cargo donde no muchos lo quieren, porque si bien es cierto puede ser tentador para más de uno, acá la realidad es que la política argentina lo hace tan difícil, tomar decisiones en ese cargo, con lo que es hoy la estructura del gobierno argentino, bueno, no lo hace para nada aceptable para nadie. Bueno, energía es el otro tema. Energía fue siempre la traba que tuvo el ministro Guzmán para hacer nada, la traba para el tema tarifario, la traba para el tema subsidio. Acá tenía, ¿no es cierto?, un par de cancerberos que tenía Cristina Fernández de Kirchner, había puesto ahí, que era el secretario de Energía y el prosecretario, donde no dejaban hacer prácticamente nada. O sea, Darío Martínez y Federico Basualdo fueron los que prácticamente le hicieron la vida imposible, ¿no es cierto?, a Guzmán. Es más, en un momento lo quiso echar, todos recordarán, públicamente, y tuvo que retrotraerse. Entonces era un ministro que no podía echar ni siquiera un subsecretario, lo esmeriló de poder completamente. Bueno, ahora definitivamente se van los dos. Aparece Flavia Rollón, que es una funcionaria salteña que estaba a cargo de la Secretaría de Minería en la provincia de Salta, que muchos hablaban que podía ser la secretaria de Minería de Nación, ¿sí? Pero la realidad es que termina siendo la secretaria de Energía, junto con Santiago Gianotti. Se hacen estos anuncios y se produce el cambio. Claro, era difícil creer que después de los anuncios de Sergio Massa de la reformulación del cuadro tarifario, podían quedar estos dos funcionarios que se habían opuesto permanentemente. No tenía el más mínimo sentido. Otros dicen, entre los cuales... es una teoría que yo me acerco más a esa teoría, que la realidad es que Cristina Fernández ahora sí dio el paso al costado porque no quiere quedar pegado con el tarifazo. O sea, así como con el Fondo Monetario Internacional lo sacó hasta su hijo de la presidencia de bloque para decir nosotros con el fondo no tenemos nada que ver, esta política no la compartimos, esto es exclusivo de Guzmán, del ministro Guzmán. Bueno, acá me parece que pasa lo mismo. Nosotros con el tarifazo no tenemos nada que ver, por eso nos retiramos de la Secretaría de Energía. Este es un tema de Sergio Massa y me parece que pretende trasladar de esta manera. Hoy, en este marco de desconfianza y de mezquindades, se mueve el gobierno permanentemente. Por eso no es descabellado pensar de esta manera, digamos. O sea, me corro de este lado, no tengo nada que ver, tomo distancia, ¿sí? A su vez, Cristina Fernández de Kirchner no cede todo el poder en energía, porque si uno se pone a ver, conserva todavía las presidencias en YPF, en ENARSA y en el ENRE, en muchos organismos reguladores, y nada más y nada menos que en YPF. La gente que está es gente netamente de Cristina. Así que en este loteo que hacen del poder, sigue de esta manera, digamos. El otro tema que tampoco le dan el poder absoluto a Sergio Massa es la Cancillería. Y hoy la política exterior argentina es tan divagante. La verdad que lo que pasa con la política exterior argentina es, no sé si le pasa a usted, yo siento vergüenza en muchas oportunidades. Ha sucedido, ¿no es cierto?, con las ambivalencias que hemos tenido en el tema Venezuela, en el tema Cuba, en el tema Nicaragua, en el tema Rusia. No podemos olvidarnos que un poquito antes de la guerra
Hemos tenido un presidente invitándolo a Vladimir Putin a la Argentina para hacer la Argentina la puerta de entrada en Latinoamérica. Bueno, hoy pareciera ser que estamos inmersos en un programa muy parecido, porque en medio del conflicto entre China y Taiwán aparece el embajador Sabino Vaca Narvaja hablando a favor de y criticando la actitud de Estados Unidos, de la republicana que llegó a Taiwán, o sea, metiéndonos nosotros en una problemática internacional. ¿Cuándo aprenderán los representantes argentinos, los embajadores, que son embajadores de Argentina en China, no embajadores de China? ¿Qué tiene que ir a defender a China en un conflicto donde nosotros no tenemos nada que ver? A ver, Sergio Massa en 20 días, en 15 días va a estar en Estados Unidos y va a ir, de alguna manera, por decirlo en forma peyorativa, va a ir a pasar la gorra, a ver qué logramos, qué nos abren la puerta. Y hace tiempo que nos vienen diciendo, señores, Argentina, ¿a qué juega? ¿De qué lado del mostrador está? No se puede estar en todos lados del mostrador. Y hoy, el embajador en China ha llevado adelante, ¿no es cierto?, una acción totalmente desproporcionada, desmedida, se ha metido donde no tiene que meterse. O sea, nosotros no tenemos nada que ver entre el conflicto Taiwán, China, Estados Unidos, y nos metemos en el medio y a jugar para el lado de China. Y mañana le vamos a pedir ayuda a Estados Unidos. Inentendible. Bueno, hoy Santiago Cafiero sigue en esta Cancillería. No le dieron la oportunidad a Sergio Massa de poner. Y todos sabemos que Sergio Massa opina diametralmente opuesto a lo que ha venido siendo la política internacional argentina. Sergio Massa no es pro Venezuela, no es pro Cuba, no es pro Rusia, o sea, nada que ver, al contrario, sus mayores acercamientos son con Estados Unidos, sus mayores contactos son en Estados Unidos. Bueno, esto también no le han dado a Sergio Massa la posibilidad de avanzar fuertemente en este tema. El tema de organizaciones sociales. Hoy las organizaciones sociales están literalmente pintadas para la guerra. De hecho, mañana, lo escuchamos hoy a Eduardo Beliboni, se van a instalar por tiempo indeterminado en las plazas, van a estar en Plaza de Mayo y van a estar en muchas plazas del país. La idea no es armar carpas y quedarse adentro, sino hacer permanencia, o sea, estar durante todo el día, ir cambiando, haciendo renovación de la gente que está, y lo hacen por tiempo indeterminado, o sea, están pidiendo que Massa lo atiendan. O sea, a los 7 días de haber asumido Massa se acabó el crédito, o sea, están pidiendo definiciones inmediatas. ¿Y qué piden? Un salario básico universal, que nadie cree que ese salario básico universal esté dentro de los proyectos de Sergio Massa, cuando tiene que bajar el gasto público y cuando lo primero que ha hecho ha sido aceptar lo que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, el 2.5 del PBI. Y hoy está ajustando los números para esto. Es impensado que haya un salario básico universal, pero bueno, hoy las organizaciones sociales están en este marco. Empezaron a surgir, ¿no es cierto?, una serie de acciones y de declaraciones que vienen muy agarradas en este tema, y da la sensación que va a ser muy difícil de aceptar, por dos motivos. Primero, porque, bueno, están pidiendo ampliaciones en los planes potencial de trabajo, no se lo dan. Segundo, las auditorías. Ninguna quiere ser auditada. Esto creo que está claro. El día 15 tendría, entre comillas, que empezar las universidades estos trabajos de auditoría, y ninguna quiere ser auditada. Ninguna tiene la posibilidad de mostrar algo medianamente prolijo en este tema. Y me parece que acá va a haber un gran debate y va a haber un gran problema. Vamos a ver de qué manera se da, ¿sí? Ahora, en este mismo marco hay un gobierno que tampoco se condice o no tiene una cohesión, ¿no es cierto?, amalgamada para decir, bueno, este es el camino en que vamos. O sea, Sergio Massa plantea una disminución del gasto público, se va a enfrentar prácticamente con las organizaciones sociales, le plantea a los ministros que no pueden superar el 62% que dice el presupuesto como pauta inflacionaria, o sea, le mocha el gasto en un 62%, pero hoy nos enteramos de que, por ejemplo, Juliana Di Tulio y José Mayans presentan en el Senado un proyecto de ley para promocionar el tema de la gente que está en los límites de la indigencia, una ley de refuerzo de ingresos para reducir la indigencia. Bueno, es muy loable, está claro, ¿sí? Pero esto es lo mismo que decir, señores, vamos a terminar con la pobreza por una ley. Si esto sería tan fácil como sacar una ley, ¿por qué no lo han hecho antes? O sea, ¿para qué han construido la mesa del hambre, ese papelón que han hecho permanentemente? Si era así de fácil, era una ley. ¿Quiénes ganan menos de esto, señores? Acá está, ya está, no hay pobres en la Argentina.
forma. Y esto no es así. Esto, con la indigencia, solamente tiene un costo de 25.000 millones de pesos mensuales, que ya está claro que no lo pueden tolerar. Entonces, ¿para qué el propio oficialismo manda un proyecto de ley de esto que le pega en el medio de la gestión del ministro de Economía, que vino teóricamente a salvar este tipo de situación? ¿Para qué se prometen proyectos de ley que económicamente no están en cuestiones de pagarlo? Porque tampoco el proyecto de Di Tulio y del senador Mayán dice de dónde salen los fondos. O sea, entonces es muy fácil eliminar por pobreza. Mañana también podemos, si usted quiere, eliminar el analfabetismo. O sea, le demos título a todo y ya está. O la ignorancia, le demos título universitario si quiere a la gente. Pero este no es el camino, esta no es la forma. No es tan fácil hacer esto. O sea, evidentemente hemos llegado hasta acá porque esto no es tan sencillo. En la semana también ha sido noticia el tema del juicio de lo que se conoce como el juicio de vialidad, la obra pública que favoreció a Lázaro Báez. Empezaron la semana pasada, hubo 3 audiencias, ayer y hoy eran la cuarta y la quinta. Las primeras 9 audiencias de estos alegatos están, el fiscal Luciani y el fiscal Mola están llevando adelante, ¿no es cierto?, la presentación de toda la prueba existente respecto de lo que entienden es un delito liso y llano, y han dado todas las justificaciones. Claro, a la luz de las pruebas que presentaron y las cosas que dijeron, todo esperan un pedido de condena superior a los 10 años, con inhabilitación para ejercer cargo público, etcétera, etcétera. Un castigo bastante fuerte para una Cristina Fernández de Kirchner que después de la primera audiencia nada más pareció no tolerarla. No estuvo presente ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, y pareció no tolerar este tema. Bueno, durante el fin de semana hubo también una noticia referente a esto y que tiene que ver con la imposición de una medida hecha por el abogado Carlos Beraldi, donde está recusando a los jueces que intervienen, tanto al fiscal Luciani como a uno de los jueces que participa de este tema, ¿sí?, que se llama Rodrigo Jiménez Uriburu. Bueno, ambos funcionarios judiciales que intervienen en este juicio han sido recusados por haber participado de un partido de fútbol en la quinta Los Abrojos, que es la quinta del expresidente Mauricio Macri, y con esta manera lo están recusando por una reconocida amistad, dice, en este tema. Va a ser un tema muy complejo porque en principio ya se empezó a conocer la quinta Los Abrojos, una quinta demasiado grande, las canchas están separadas, es un torneo de fútbol que se hace permanentemente, digamos, donde participan 11 equipos, no es que estaba invitado por Macri y participaba el equipo de Macri, o sea, no tiene aparentemente nada que ver con esto, pero lo que están pidiendo concretamente en esto es no solamente la recusación de ello, sino invalidar todo lo actuado, o sea, dejar el juicio de foja cero, algo imposible. Da la sensación de ser un manotazo de ahogado, porque claro, la contundencia de todas las pruebas presentadas hace prácticamente imposible refutar este tema. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso es mentira, las 51 obras se han hecho, ¿Usted ha escuchado a alguien decir esto? No, hablan de lofer, hablan de persecución, hablan de payasada, hablan de adjetivaciones sin ningún sentido, pero nadie se anima a decir eso es mentira, porque evidentemente la contundencia de las pruebas que hay hacen imposible decir esto. Entonces, hoy lo que queda es esto, es tratar de presentar este tipo de situación. La va a refutar el fiscal, seguramente lo va a hacer en forma oral como ha pedido, el tribunal seguramente va a rechazar este tema y se produce la victimización. Ahora, cuidado con esto, porque empezaron a aparecer pintadas en muchos lugares, acá en Jujuy inclusive hay pintadas por el lado de Radio Nacional, empezaron a aparecer algunas expresiones como la del Cuervo Larroque: sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay país, ¿sí? Cuidado con este tema, porque se empieza a convocar a una violencia creciente en esto y me parece que no es el camino más adecuado, ¿sí? Hoy la estrategia está a apuntar en este tema, todos salieron a fustigar a la justicia y a pegarle con esto. Llamativamente, usted fíjese que ni Alberto Fernández ni Sergio Massa dijeron ninguna expresión respecto del juicio de vialidad, ¿sí? Analícelo también de esta manera. Por eso digo, la desconfianza que hay en la misma cúpula y la forma en que no son un grupo unido y amalgamado para nada. Cada uno está haciendo su juego, cada uno se mira de costado y cada uno se desconfía un poco. Un pequeño comentario de la deuda en pesos. Hoy están terminando la puesta en mercado de un bono dual. ¿Qué es un bono dual? Es un bono que actualiza
o con la inflación o con el valor del dólar, para que usted de una manera o de otra no pierda. El que mejor actualización dé es lo que usted cobra. ¿Qué están pretendiendo hacer con esto? Están pretendiendo rescatar la deuda en pesos que vence en agosto, septiembre y octubre. ¿Cuánto es esa deuda? 2.500.000 millones de pesos. ¿Cuánto es la deuda en pesos de Argentina que vence hasta junio del 2023? 7 billones de pesos. Por eso decíamos el otro día, a ver, todo el tarifazo nos va a significar un ahorro de 500.000 millones de pesos. Perfecto. ¿Cuánto es 7 billones de pesos que hoy estamos debiendo al 4,5% mensual de interés? 310.000 millones de pesos mensuales. No llegamos a cubrir 2 meses de intereses de la deuda en pesos. No hablamos de la deuda en dólares. Acá no entra el Fondo Monetario Internacional, acá no entra nada de esto. O sea, estamos inmersos en un problema grave. La deuda en pesos, lo que se conoce como la deuda cuasi fiscal, la que no se contuma de esta manera, en la Argentina tiene un nivel tan pero tan elevado que hoy se ha transformado en un muy grave problema. Y esto ha quedado absolutamente vencido. Bueno, hoy salimos al mercado a buscar que los vencimientos de 2,5 billones, de 2.500.000 millones de pesos de agosto, septiembre y de octubre lo canjeen los acreedores por un bono dual, por un bono pateando un poco la pelota para adelante, tratando de ganar tiempo, y no que para poder pagárselo haya que imprimir en el Banco Central, que la estrategia de hoy es no imprimir más. Un tema, un examen grande que rinde Sergio Massa en el día de hoy. El tema inflacionario. El día jueves vamos a conocer el índice de inflación, lo va a dar el INDEC. Hubo un anticipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7.7. Esto significa un 69.2 en 12 meses. Esta es la inflación que ha dado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre se toma como una referencia porque sale un par de días antes y la nacional está siempre por este orden. Se espera que sea más o menos así el orden nacional, pero se lo va a conocer el día jueves, vamos a tener los datos. Acá siempre, ahora se empezó a usar mucho una referenciación de que esta inflación se ve potenciada, ¿no es cierto?, por la guerra de Ucrania, que ha generado este tipo de situación en todo el país y que ha hecho explotar la inflación en todo el país, lo cual es cierto, en el mundo, pero no en el país, lo cual es cierto. O sea, es cierto, Estados Unidos tenía la inflación que no tiene hace mucho tiempo, llega casi al 9% anual. O sea, esto ha pasado en todos lados, le ha pasado a Uruguay, le ha pasado a Brasil. Bueno, ayer se conoció el índice del mes de julio de Chile. Chile tuvo una inflación en julio la más alta en 28 años, el 1.4% en julio. En el 2022 lleva el 8,5% y en lo que va de 12 meses para atrás el 13.10%. Pero claro, nosotros usamos este tipo de referencia, pero ninguno de estos países tiene el nivel que tenemos nosotros. Realmente es una burla pretender echarle la culpa a la inflación argentina a la guerra de Rusia con Ucrania. La realidad es que llevamos 40 años de inflación. Es algo que no hemos podido dominar absolutamente nunca. Tenemos una inflación que este mes va a llegar al 8%. No podemos, realmente es increíble, no podemos tomar a la gente por tonto y tomarle el pelo y decir que esto se debe al tema de la guerra. O sea, recién ahora, en las expresiones de Sergio Massa, en el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, hemos empezado a reconocer que el déficit fiscal es el grave problema que nos lleva a la inflación. El déficit fiscal a un país como el nuestro, que no tiene acceso a ningún tipo de masa cuando pide bajar el déficit fiscal, bueno, por fin hemos empezado a caminar el pequeño camino que nos lleve a medidas concretas para tratar de bajar la inflación. De otra manera, siguiendo con la maquinita del Banco Central, jamás puede bajar la inflación. Bueno, todas estas teorías que se han negado permanentemente hoy, por lo menos desde el silencio, son aceptadas. En Jujuy se mandaron los pliegos para las designaciones de jueces. Mariano Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Llamas son las 3 personas que van a, si se aprueba mañana, por supuesto, hoy estaban haciendo las entrevistas, digamos, en la legislatura, las 3 personas que reemplazarían a Dalí Altamirano, a Sergio González y a Clara Lande Falcone, renunciadas recientemente, ¿sí? También han ido los pliegos de 10 jueces más, ¿sí? 10 integrantes más de la justicia jujeña, así que el día de mañana a las 14 horas está convocada la sesión, se va a aprobar, si todo anda bien, los pliegos de 13 funcionarios judiciales, entre ellos los 3 de el Superior Tribunal de Justicia. Y el último tema, las tarifas, ¿sí? El jueves se van a conocer cómo se va a hacer la segmentación de las tarifas.
Hay dos límites que hay que tener en cuenta. Uno es, usted tiene que inscribirse, ¿no es cierto?, en este formulario, en el RACE. Bueno, todo lo que no lo hicieron, no hay prórroga, y hay 5 millones de personas que no completaron el formulario, van a tener tarifa plena. Número uno, ahí va a haber un ajuste grande. El segundo es, aunque usted haya completado el formulario, tiene un tope. En el caso de la electricidad, de 400 kWh, lo que supere de 400 kWh va a pagar la tarifa plena, pero hasta 400 va a estar subsidiado, ¿sí? Si usted ha completado el RACE y está dentro del segmento que puede, porque si gana más de 368.000 pesos, no. Ahora, si usted no está en el tema del RACE y va a más de 400, va a pagar tarifa plena en todo. ¿Cómo es en el gas? En el gas no está definido, seguramente el jueves lo van a decir, pero todo indica que serían 500 metros cúbicos al año. O sea, búsquese la boletita, fíjese cuánto es su consumo, vea la trayectoria para atrás, pero son más o menos 500 metros cúbicos al año. De ahí para arriba tendría que pagar subsidio. Pero volvemos a lo mismo. Si usted no ha presentado el formulario RACE porque gana más de 368.000 pesos, tiene más de 3 propiedades, más de 3 autos, bueno, olvídese, va a pagar formulario por todo, ¿sí? ¿Cuánto va a ser esto? Y bueno, ahí le escuché decir del 150, del 90, del 200. Prepárese, porque yo creo que va a haber muchos gritos, vamos a escuchar de este tema. Va a venir un tarifazo que va a ser fuerte para un gran sector de la comunidad. Nos vamos a acostumbrar que va a haber dos conceptos acá. Vamos a cuidar la energía por dos motivos. Uno principal va a ser la tarifa, no tenga ninguna duda. Nos van a obligar a cuidar el consumo de energía, como en la vieja época, ¿se acuerdan? Las campañas, no más de 24 grados. Bueno, ya va a ver que lo va a aprender solito ahora porque no va a doler este tema. ¿Es justo, es razonable esto? Sí. Es justo y razonable. Argentina paga, nos hemos mal acostumbrados, no pagamos la energía como corresponde. Usted me dirá, pero nosotros, sí es cierto, Jujuy paga 1,5 veces casi más de lo que pagan en la zona del AMBA. Ni Edenor ni Edesur pagan nada, o sea, pagan una energía muy inferior a nosotros, y esto no es justo. Esto no es justo, la verdad, hoy tenemos un déficit fiscal demasiado grande producto de subvencionar esto, pero ¿a quién subvencionamos? Sobre todo al AMBA, en lo que usted busque, en los trenes, en los colectivos, en la luz, en el gas, en el agua. ¿Por qué AISA es una empresa nacional? ¿Por qué la bancamos entre todos si le da agua nada más que al AMBA? ¿Por qué Edenor y Edesur son de la nación y tenemos que subvencionarlo permanentemente? Si le da luz, ¿a quién? Al AMBA. O sea, bueno, este es el país casi unitario que estamos creando y que va a entrar seguramente en alguna discusión. Mañana paro de ADEP, criminalización de las protestas. Mañana los chicos de Jujuy, según un grupo de docentes, hay que ver cuánto adhieren, no tienen clase porque un docente de Chubut que prendió fuego en las cubiertas en la explanada de la Casa de Gobierno hace unos años, hoy lo han condenado, ¿sí? Entonces, por este tema paramos la educación en todo el país. Cuando vemos todos los números del embrutecimiento que tenemos con nuestros chicos, de la repitencia, de la cantidad de gente que no cumple en tiempo y en forma, de los problemas que tenemos en la educación, los docentes jujeños mañana no van a trabajar porque un docente en Chubut está preso. Señores, es poco serio. Es muy poco serio. Hay que discutir en serio si la educación es un servicio básico, esencial. No se puede parar la educación por este tema. La verdad, dan vergüenza. Nos vamos a la pausa.